hermanos, preparando la palabra, yo tengo un método que es, digamos, 70% experiencia del Señor, y lo otro es la palabra en sí, es su profundidad. Pero cuando el Señor te somete a su experiencia, son semanas difíciles, no son semanas fáciles. Semanas donde el Señor te prueba, donde el Señor te lleva a escuchar, a ser exhortado, de semanas donde tú ves muchas cosas. Y esta semana, hermanos, ¿para qué les digo? fue muy difícil, muy difícil. Junto a mi hermano David, al papi, como le decimos nosotros, estamos encabezando un portón de pasaje. Y ha sido una lucha. Pero gracias al Señor, hemos visto su mano, hemos visto su provisión, hemos visto el amor de Él. Y bueno, en lo laboral, yo creo que muchos hemos tenido en estos tiempos unas semanas difíciles. Así que el Señor en eso me provee su palabra, y en esta mañana, hermanos, quisiéramos que fuéramos a Mateos 11:28 para darle contexto a todo lo que vamos a hablar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Libro de Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 28. Bueno, antes que empiece, desde el versículo 25 dice: venid a mí y descansad. Y eso es lo que quiero tocar en esta mañana, hermanos, el descanso en el Señor. Así que voy a leer el versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Bueno, nosotros conocemos estos versículos, nosotros conocemos este capítulo, nosotros conocemos lo que estaba pasando en ese momento, por qué nuestro Señor lo pronunció, y sabemos estos versículos, cuando los leemos vienen a nuestra mente, pero lo difícil, hermanos, es llevarlo a la práctica. Antes de entrar al contexto, como dice ahí, el descanso del alma, estaba haciendo unos estudios, un análisis en la semana de por qué es tan importante que el hombre descanse, por qué es tan importante de que nosotros como ser humano descansemos, y por qué es una vez al año, por qué no es antes, por qué no es después, por qué vienen esta fecha de enero y febrero hasta marzo, y vemos que es legítimo descansar, porque el cuerpo necesita descansar. Y bueno, leyendo varios documentos de salud, me encontré con varias cosas. Lo primero, hermano, es la recuperación física. Nosotros durante un año trabajamos, y lo incluye a todos, hermano, no solamente los que van al trabajo, sino los que estudian, nuestras hermanas que se quedan en el hogar, porque el trabajo del hogar, viendo ahora a mi esposa con 2 guaguas, es agotador. Y para las hermanas también jóvenes que están criando, nuestras hermanas ya que pasan la edad, es más difícil incluso. No, la energía no cunden. Pero ¿por qué es necesario que nuestro cuerpo descanse? Nuestro cuerpo llega un momento que se empieza a estresar, y está contado desde el periodo de un año, ¿cierto?, de que esto empieza a pasar en nuestro cuerpo. Uno necesita descansar, uno empieza a estresarse, uno empieza a quejarse, uno empieza a sentir un estrés, y el cuerpo te está diciendo basta, basta. Entonces en esto, ¿qué tenemos? Gracias a las leyes, gracias a lo ámbito laboral, que nosotros podemos tomar vacaciones, como decimos. Nuestros hermanos lo sujetan en el grupo, ¿cierto? Avisan también los días domingos: vamos a viajar, vamos a descansar, y nosotros nos alegramos porque son hermanos que necesitan que su cuerpo se despeje, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos la recuperación física. También anoté una recuperación mental. Necesitamos descansar nuestra mente a donde vayamos a descansar. Prevenimos el agotamiento, mejoramos el bienestar emocional, fomentamos, dice, la creatividad, y mejoramos las relaciones personales cuando nosotros descansamos. Esto es todo en el contexto, hermano, que estoy hablando del descanso de vacaciones, es normal. No estoy llevándolo todavía a un ámbito espiritual, sino es solamente por qué el humano tiene que ir de vacaciones, ¿cierto? Y descansar. Y reducimos el estrés. Todo eso pasa en nuestro cuerpo.
Bueno, también en paralelo sabemos que Chile está ubicado dentro de una lista de los países donde el chileno es el hombre más, la persona más trabajadora, ¿ya? No, sé que sacamos la vuelta, sé que el chileno es bueno para sacar la vuelta y está ese estigma, pero pero el chileno le gusta levantarse, aunque nos quejemos, ir a trabajar, estar largas horas, está la meritocracia, el éxito, el que si yo hago hora extra, el que si yo me esfuerzo, voy a crecer. Y todo eso está en nuestra cultura, porque nos enseñaron así, porque el sistema económico es así, ¿cierto? Mientras más trabaja, mientras más estudia, adquirimos más cosas, más bienes. Pero eso es un desgaste también, todo eso produce un desgaste. Nosotros trabajamos 45 horas a la semana, hay hermanos que trabajan sábado y domingo, que tienen un domingo libre, y ahora se están haciendo leyes para que sean 40 horas. Pero al final, ¿qué va a pasar? Que se van a bajar la hora, ¿cierto? Instintivamente, ¿qué va a hacer el chileno? Buscarse otra pega para poder, porque dice, ya con 40 horas puedo trabajar 5 horas más en algo, entonces no paramos. Somos así, nuestra cultura es así, nuestra mente es así. ¿Qué pasa? Que en lo personal, llevo ya 1 año y medio y no me había dado cuenta, no me he tomado vacaciones. No me había dado cuenta, pensé que me había tomado vacaciones. Y a través de un hermano me dijo, ¿se va a tomar vacaciones? Y dije, sí, pero estoy esperando salir. O sea, para poder salir, dijo, no, pero usted también tiene que descansar en la casa. Y ahí como que, claro, no he descansado. Y eso te lleva a un estrés, o te lleva a un agotamiento, eso te lleva a no escuchar tal vez, a quejarse, a estar con menos ánimo. Pero es el ámbito, hermanos, de nuestra carne. Pero ¿qué pasa con lo espiritual? ¿Qué pasa con nuestra mente? ¿Qué pasa con el alma? ¿Nosotros descansamos? ¿Nosotros hacemos descansar el alma? ¿Nosotros vamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y descansamos en Él? ¿Cierto? Servimos al Señor, visitamos a los hermanos, hacemos las obras de Cristo, pero descansamos en el Señor. ¿Reposamos como reposaba Juan en el pecho de nuestro Señor? ¿Reposamos como reposaba nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ver a Lázaro, Marta? ¿Descansamos? ¿Nos acercamos al Padre en oración como lo hacía nuestro Señor Jesucristo para reposar en sus brazos? Muchas veces no. Muchas veces no lo hacemos, nos vamos a los pies de nuestro Señor. No queremos descansar. Vamos a Génesis 2. Génesis 2, versículo 2. El Señor llegó al fin de la creación de los días, ¿cierto? ¿Y qué dice el Señor en el versículo 2? Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Quién es el primero que reposó, que se apartó, que detuvo todo? Nuestro Creador, Dios, el Padre. ¿Y por qué lo hizo? No lo hizo porque no lo hizo porque el Señor estaba agotado, estaba cansado, porque el Señor sabemos que es todopoderoso. Pero el Señor nos enseñó a reposar también. El Señor nos enseñó a calmar las cosas. Y esto es un orden, hermano, porque ¿qué hizo nuestro Dios antes de entrar al reposo? Trabajó. Trabajó 6 días, hizo a la humanidad, pero también descansó. Ahora, no tenemos que saltar en ese principio, hermano, de orden. No podemos nosotros entrar al descanso, ¿cierto? Si antes no hemos trabajado, ¿cierto? No podemos vivir descansando, porque ese es el otro extremo, vivir en un estado de, digamos, zen, hippie, que vivo como en las nubes, y no es así. El Señor no nos enseña así, sino el Señor, ¿quién nos enseña? Nosotros servimos, ¿cierto? Tenemos comunión con Él, vamos avanzando, pero llega un momento que el Señor nos necesita estar íntimamente con Él, y nos lleva a ese descanso que fue en el día séptimo, porque si se fijan, de todos los días, el único día que santificó fue el día de reposo. Los días anteriores no lo santificó. Dijo que era bueno, pero santificó el día séptimo. No estoy hablando del sábado, por si acaso, no voy a mostrar ese contexto, sino que el Señor bendijo el reposo. Este día para nosotros es precioso. Este día nosotros llegamos a la casa del Señor y ¿qué hacemos? Descansamos. Descansamos de la semana, descansamos de los jefes, ¿cierto, Lucho? Descansamos de lo que le estaba diciendo, tal vez de las quejas de los vecinos, descansamos del trayecto de la micro, descansamos de las noticias, hermanos,
que estamos viendo 3 homicidios diarios, eso es fuerte para nosotros que somos cristianos y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y vemos como él se le pregunta al gobierno y el gobierno como dice, sí, sí, sabemos, y sigue como todo sin nada. Entonces el Señor, ¿qué nos dice? Descansen en mí. Vengan a descansar en mí. Ya anoté 3 puntos importantes de cómo tenemos que descansar, hermanos, en el Señor, que son básicos. Yo sé que hay mucho más, y esa también es tarea para la iglesia, porque aquí hay dones preciosos, acá hay talento que el Señor ha dado en el sentido de poder descansar en Él, y también hay que aplicarlos, hermanos, si no lo estamos aplicando. Lo primero, para reposar en Dios, anoté su palabra. La palabra, hermano. La palabra es súper importante para descansar en nuestro Señor, porque la palabra va más allá de nuestras emociones. Muchas veces nosotros vamos a la oración, ¿cierto? Y podemos estar cargados, podemos estar súper mal, pero nosotros abrimos la palabra y el Señor incluso guía nuestras oraciones. El Señor nos baja y dice, a ver aquí, y nos muestra su palabra. Y en su palabra, ¿qué podemos encontrar? Descanso. En su palabra encontramos paz, encontramos tranquilidad para poder seguir, hermano. Que no se nos olvide que nosotros somos, como cristianos, seres almáticos. Nosotros somos como una esponja, recibimos todo, vamos absorbiendo todo. Somos más sensibles que el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va hablando día a día. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Sí. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. ¿Para qué dice? En el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La palabra nos habla, hermano. La palabra nos invita. ¿Qué nos dice primeramente? Fiel es Dios. ¿Qué es lo segundo? ¿Para qué fuimos llamados? Para tener comunión con nuestro Señor. O sea, el Señor nos invita a tener una comunión con Él para poder descansar, hermano. La comunión con el Señor no solamente para que nos guíe, para que nos guíe en el servicio. Estamos claros en eso, que tenemos que sí o sí, si vamos a servir, todo delante del Señor. Pero el Señor nos llama ¿para qué? Para tener comunión con Él, para poder descansar, porque Él quiere estar con nosotros. Él nos ama. Él entregó a su Hijo Jesucristo. Lo hicimos hace unos minutos atrás, esta mesa preciosa. ¿Y qué nos dice Él? Que nos ama. Pero nosotros amamos a nuestro Señor. Volviendo al tema del trabajo y volviendo al tema de la estadística, las personas que están en los trabajos, los estudios y en la casa, en las actividades, aproximadamente en el año, nosotros ocupamos como 2.500 horas. Solamente en eso, solamente en nuestras actividades. Imagínense, hermanos, son 2.500 horas que nosotros estamos haciendo actividades que nosotros necesitamos que nuestro Señor se introduzca ahí. No podemos sacarlo de eso, porque imagínense si nosotros sacamos al Señor de nuestro trabajo, de nuestro quehacer en la casa, de nuestros estudios, son 2.500 horas en nosotros llevando cargas, acumulando cosas, escuchando conversaciones, ¿cierto? Ideas, y eso va pesando. Por eso el Señor, ¿qué nos dice? Como leímos al principio en Mateo, dame tu carga, yo la tomo y te doy la mía que es ligera. Porque nosotros tomamos cargas, hermano. Escuchamos, ¿cierto? Damos consejos. Si alguien necesita ayuda, nosotros lo ayudamos, ¿cierto? Y todo eso va pesando. Y el Señor que nos invita, ven a tener comunión conmigo. Ven a descansar conmigo. Entonces tomé algunos versículos, si me pueden ayudar. Elías, puedes buscar Mateo capítulo 11 y leer el versículo 29 al 30. El David, si puede buscar el Salmo 34, versículo 8. Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30, y el David que busque el Salmo 34, versículo 8.
Sí. Y Pepe, si puedes buscar el Salmo 62, versículo 5, por favor. Léelo nomás, Elías. Fuerte. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Amén. David. 34:8. Sí. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Pepe. En Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Amén. Son unos pocos versículos, hermano. Son pocos los versículos que nos hablan, que busqué. Y hay mucho más, hay mucho más. ¿Qué nos dice el Señor? Reposa en mí, descansa en mí. ¿Por qué? Porque el Señor es todopoderoso. El Señor, si lo ponemos como delantero y lo ponemos como atrás, el Señor está, hermano. En medio de todo, Él está. Y como dicen estas palabras que nos alientan, que nos dan refugio, nos dan descanso. No solamente a nuestro cuerpo, hermano, a nuestra alma. Donde no existe remedio físico que pueda darte un médico para sanar el alma, no existe. Solamente el Señor y su palabra. Esto es lo que tenemos que ir primero, hermanos. Y después el Señor nos va dando las herramientas, después el Señor nos va guiando qué tenemos que hacer, después el Señor nos dice, anda tú a descansar acá, toma consejo acá. Pero primero que dice el Señor es mi palabra. Y en su palabra encontramos ¿qué? Descanso, consolación, ánimo. Y podemos reposar. El segundo punto es la oración, hermanos. Nuestra oración. También investigué y el humano promedio, al día nosotros hablamos entre 15.000 y 17.000 palabras. Imagínense, y unos que hablan más, me considero, yo creo que hablamos mucho más. Nos necesitan poner un broche para callarnos. Y si lo multiplicamos al año, un promedio son 6 millones de palabras que nosotros pronunciamos al año. Y él le da al cubo. Imagínense, hermano, que la palabra dice que ni una jota ni una tilde pasará el Señor. Es fuerte, ¿eh? Es un peso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si nuestras palabras son ociosas, si nuestras palabras divagan, el Señor las toma, las vas tomando. Pero ahí donde ¿qué encontramos, hermanos? La gracia. Por eso, si nosotros, como dije, si nosotros hablamos mucho y conversamos mucho, ¿en cuánto estamos invirtiendo en la oración? Para poder descansar en el Señor. ¿Cuántas veces al día oramos? No solamente una oración, hermano, doctrinal, que tengamos que hacer como un ritual, no. Conversamos con el Señor. Nos sentamos a la primera hora de la mañana antes de comenzar todo a hablar con el Señor. A mediodía conversamos de nuevo con el Señor y antes de acostarnos conversamos con el Señor. Y si despertamos de madrugada y no podemos dormir, conversamos con el Señor. Entonces nuestras bocas están hablando, nuestras palabras están siendo integradas en todo lo que hacemos durante el día. Es importante, hermano, porque vivimos en la sociedad donde todos dicen no hay tiempo. Donde no hay tiempo. Estamos en una era donde tenemos los mejores seguros laborales, tenemos los mejores desplazamientos para llegar a nuestros destinos. Tenemos la oportunidad de veranear y muchas cosas, pero aún así decimos que no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Y eso, hermano, es un engaño, es una mentira. El tiempo es ¿de quién es? Es de Dios. El tiempo lo da Dios, ¿cierto? Entonces, roguemos al Señor, pidámosle al Señor que nos dé tiempo para estar con Él en oración, que es el segundo punto. ¿Y por qué la oración nos lleva al descanso, hermano? Luis, si puede leer el Salmo 91, del versículo 1 al 6. Salmo 91, versículo del 91, o sea, del versículo 1 al 6. Sí. Evita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Escudo y adarga es su verdad. Amén. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Amén. ¿Puede leer el versículo 1 de nuevo, por favor? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y el versículo 2? Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Diré, hermano. ¿Qué está haciendo el salmista? Está clamando, está orando. El salmista está ahí pidiéndole al Señor. ¿Y cuáles son las consecuencias de cuando uno clama al Señor, cuando uno va a las plantas del Señor? El refugio, hermano. El Salmo 91, si uno no lee completo, es un salmo donde el Señor dice y nos habla directamente que estará con nosotros, pase lo que pase. Él es tan poderoso, hermano, que nada puede sucumbir. Pero hay que orar, hermanos. Hay que clamar. Hay que estar con el Señor en eso. Y si necesitamos entrar, como dice la palabra del Señor, a nuestro cuarto y encerrarnos solamente con Él, hay que hacerlo, hermano. Porque también hay que descansar en nuestra lengua con el Señor. Tenemos que decirle cómo nos sentimos y ser honestos con Él. Porque al Señor no se le puede engañar. Al Señor no le podemos mentir al Señor. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces la oración nos lleva también al descanso. Y el mismo, en 2 Tesalonicenses, no es necesario que lo busquen, yo se lo voy a leer. El capítulo 3, versículo 16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Este es un saludo final de nuestro hermano. En sus oraciones, cuando él hacía sus oraciones, el hermano Pablo, ¿cierto? Él bendecía a la iglesia. Y era tanto que él amaba que cuando él se despedía en sus cartas ponía las oraciones, ponía sus oraciones, ¿cierto? ¿Y qué dice? Y el mismo Señor dice: de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Es súper importante, hermano, la paz. Es súper importante esa paz mental. Nuestros problemas, nuestras preocupaciones, las ansiedades. ¿Qué vamos a hacer en la semana? Si va a alcanzar o no, que pasó esta situación, que tenemos que ser rectos delante del Señor, pero vienen cosas que nos dicen: no, tú no tienes que ser recto, ¿cierto? Que el Señor en nuestras oraciones con Él nos dé paz, nos dé refugio, nos dé consolación, porque nuestro Señor eso es lo que quiere. Si uno lee las Escrituras, el Señor jamás escribe: los voy a agarrar a latigazo, los voy a golpear, tienen que salir a correr y yo no los voy a ayudar, los voy a dejar solo. Al contrario, habla del fatigado, habla del que se ha esforzado y va a desmayar, habla de aquel que lo ha dado todo y necesita la ayuda, y que dice el Señor: los socorre, les da un oasis en medio del desierto. El Señor no nos ha dejado solos, hermanos. Y antes de llegar al punto 3, que lo puse como uno de los importantes, y es algo que tenemos que, hermanos, tomar muy seriamente como medida, es ¿qué voces estamos escuchando? ¿Qué pensamientos estamos escuchando? Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde la depresión crece, donde las ansiedades crecen, donde la paz mental es interrumpida. Todo lo que hacemos, todo lo que nos rodea, nos están dando noticias negativas. Dejé de ver noticias por lo mismo, porque es preocupante. No es olvidar lo que está pasando afuera, sabemos lo que está pasando afuera, pero minuto tras minuto, viendo noticias, informándose, ¿cierto? Hay guerra afuera, hay países que están en guerra, hay secuestro, nuestro país está siendo invadido por algo que no habíamos visto nunca, hermano. Antes yo salía a correr a las 11, 12 de la noche y no pasaba nada. Ahora a las 6, 7 de la tarde ya la gente anda encerrada en sus casas, 8 o 9 de la noche ya no hay nadie. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado de las voces que estamos escuchando.
Y anoté algunas cosas que en lo personal, hermano, en su momento vienen, ¿cierto?, de las pruebas, pero son voces del enemigo, son voces de Satanás y tenemos que tener cuidado con eso. Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, se olvidaron de mí, ¿cierto? Cuando estamos en problemas, vienen esas voces, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas voces. Tenemos que tener mucho cuidado con... No voy a hablar de la autocompasión, ¿ya? Pero tenemos que tener cuidado cuando los dardos del enemigo, si usted lee el Salmo 91 y si también leemos la palabra en el Nuevo Testamento, habla de los dardos del enemigo, ¿cierto? Que se disparan como flechas. Y eso, hermano, el enemigo quiere ponerlos acá en nuestra mente. Ese el nadie, eso no existe, hermano. Porque la palabra dice que aunque lo dejara padre y madre y lo dejaran solo, ¿quién va a estar ahí? El Señor, ¿no? El Señor. El Señor, hermano. En nuestra soledad, el profeta Elías, ¿cierto? Que vimos que hizo algo tremendo. Él dijo que estaba solo. Y el Señor le dice, para. Hay más de 7.000 profetas orando por ti, orando por Israel. Imagínense, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos esas voces del enemigo. Anularlas, reprenderlas, hermano. Su mente. Antes de acostarse, hermano, usted tiene que orar al Señor y decirle que cubra su mente. Cuando vengan esos pensamientos, Señor, ¿por qué estoy teniendo estos pensamientos? Orar para que los saque. Porque lo más terrible, hermano, es cuando uno escucha esos pensamientos y toman raíces y ahí el enemigo se empieza a instalar. Y vienen más y más pensamientos. Un pensamiento que nos alejamos. Nos alejamos, no contamos nuestros problemas, no contamos nuestras situaciones. Hermano, no podemos solos. No podemos solos. El cristianismo hoy día, 2024, no podemos solos. Somos una iglesia. Somos bendecidos por estar acá, hermano. No importa el número. Eso para el Señor no es importante. El Señor siempre le importó la fidelidad del remanente. Por eso habla de ese remanente. Por mi corazón me gustaría que estuviéramos todos, y esa puerta se llenara y se llenara. Y yo creo que el deseo de todos. Pero los que estamos hoy día, hermanos, sigamos perseverando en esto. No nos olvidemos de que nuestro Señor es todo, de que nuestro Señor es lo principal, es nuestra torre fuerte, nuestro pilar, nuestro fundamento, es el soporte de un edificio. Nosotros podemos hacer todo para arriba y se puede caer, pero ¿quién va a estar ahí abajo sosteniendo todo? El Señor. Así que como punto 3 final, hermanos, anoté la comunión, que es súper importante, hermano. No es un cliché, la comunión es algo que nosotros necesitamos, hermano. El Señor no nos creó individuales. El Señor no nos creó solos, sino nuestro Señor Jesucristo hubiera bajado y hubiera hecho su obra solo. El Señor, ¿qué hizo? Buscó amigos. Y eran jóvenes. El otro día estaba sacando la cuenta, 33 años. Es como la del Pancho. El Pancho, tú tienes 33, pues más o menos, ¿cierto? Sí. Y Pedro, 17, 20 años. Eran como casi la edad ya de los chiquillos, porque los hombres se consideran a los 12 años. El Pepe. Ellos no eran, si los vemos como las películas viejos, no, eran jóvenes. Jóvenes luchando en un sistema en ese momento corrupto, terrible, de hierro. Y el Señor, ¿qué vino? Dijo, buscó una comunión, buscó a sus 12. El Señor no excluía a nadie. Muchos lo siguieron y tuvo muchos amigos. Si uno lee el que lo ayudó en la cruz, ¿cierto? Y cuántos lo conocían. Cuando se hizo el censo en Israel, ¿cuántos lo vieron? No es una obra individual, hermanos. Yo lo necesito y ustedes me necesitan. Pero hay algo como, y me tomo de lo que le estaba hablando anteriormente, de estas voces de Satanás. Hermano, no tengamos miedo a decir cómo estamos, cómo nos sentimos, qué problemas tenemos. No es necesario tampoco venir acá adelante y contarlo públicamente, no. Con los elementos anteriores, la oración, el Señor nos va a enseñar a quién ir. El Señor nos va a enseñar a pedir refugio. El Señor nos va a llevar en la comunión con los hermanos a quién contar las cosas. El Señor siempre crea lazos de amistades. Siempre pone siervos. Tenemos 4 ancianos hoy día, hermano. No despreciemos lo que el Señor ha hecho en la comunión en la casa del Señor. Entonces, en la comunión, hermanos, quisiéramos que fuéramos a Gálatas 6,
para ir terminando ya. Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El tercer punto, hermano, para descansar, ¿cierto? La comunión con los hermanos. Uno descansa, hermano, cuando puede contar sus problemas, pero no puede contarlo a cualquiera, ¿cierto? Por eso el Señor puso una iglesia, hermano. El Señor dijo que había una sola forma de cumplir la ley, ¿cierto? Una sola forma de cumplir toda la ley. ¿Y qué era? Amar al prójimo. Amar al prójimo. Amar a Dios, ¿cierto? Lo hacemos, pero amar al prójimo. Así se cumplía toda la ley. ¿Qué pasa cuando uno se ama, hermano? ¿Qué pasa cuando tú amas? Soportas todo. Ayer leía un fragmento que salía, había una niña, decía, había un desfile, entrando los soldados de la victoria de la Segunda Guerra. Y la niña tenía cargado a su hermanito para que viera el desfile. Y pasó media hora, 40 minutos, y se acerca un caballero y dice: la niña, ¿no estás cansada de sostener a tu hermano? Y ella dijo: no, porque es mi hermano y lo amo. Hermanos, ¿nosotros nos cansamos de sostener las cargas de los hermanos? No. Nosotros no nos cansamos de esas cosas, ¿cierto? Cuando un hermano tiene un problema, corremos. Pero hermanos, está la otra parte, y hay que ser muy sutil y muy cuidadoso. Satanás es inteligente. Satanás no es un personaje en este mundo que es como, no sé, alguien que no lee, alguien que no sepa, sea choro, no. Satanás es muy astuto. Así es. Si yo tengo un problema, si yo necesito descansar, y si yo no se lo cuento a los hermanos, no voy a poder descansar, ¿cierto? Si yo no lo digo, hermanos, no somos adivinos, ¿cierto? El Señor nos dio esa telepatía. Tenemos el Espíritu que muchas veces nos dice: oye, a Él, y el Señor nos ayuda. Pero nosotros muchas veces tenemos que decir las cosas para poder llevar, porque no somos adivinos. Y tengamos cuidado con eso, porque Satanás, al poner ese pensamiento, hacemos que todas estas cosas, en vez de descansar en la comunión, las tomemos, las guardemos, las enterremos. Y así es cuando llegamos, hermanos, los días domingos cargados, cansados, agotados, llenos de problemas. Descansamos un momento y después vivimos la semana lo mismo, de hierro. ¿Y a qué me refiero de hierro? La palabra habla de que cuando el Señor, uno se aleja totalmente en estas cosas, habla del cielo de hierro, paredes de hierro, tierra de hierro. Eso significa que todo cuesta más. Por eso, hermanos, descansemos en la comunión del Señor. Descansemos en la comunión del Señor, para cuando nos toque salir a la playa, nos toque salir a un campo, nos toque el matrimonio, descansemos en esas cosas. Descansemos en el Señor, descansemos de que Él tiene el control de todo. Tenemos 3 elementos, hermanos: su palabra, la oración, tenemos la comunión, tenemos los ayunos, ¿cierto? Hay muchas cosas que podemos entrar a reposar en nuestro Señor. Y Él está ahí, hermanos. No nos olvidemos de que el lugar más santo, el lugar santísimo, el velo se desgarró y el trabajo ya se hizo. Nosotros no necesitamos ir con un cordero, no necesitamos ir con nuestras obras a presentarnos ante el sumo sacerdote. Él ya se sentó a la diestra de Dios.
Nosotros podemos entrar al lugar más santísimo y hablar directamente con Él. El Señor no nos va a pedir nada, hermano. Siempre un corazón arrepentido, un corazón humilde. Señor, soy así, me cuesta, mi carácter, mi personalidad, pero aquí estoy. Quiero estar a tus pies, quiero estar contigo, quiero descansar. Quiero entregarte esta mochila y quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque necesito servirte. Y cuando venga el servicio con alegría, para que dé fruto al 100 por 1. Para que cuando salude a mi vecino, el vecino solamente con la amistad llega a la iglesia. Que no tenga que darle una exhortación de 3 horas para que el vecino me cierre la puerta y no me quiera hablar más. Que no sea yo, que no sea mi mente, sino que sea Cristo. ¿Estamos afligidos? Dios nos calma. ¿Nos sentimos destruidos? Él construye. ¿Nos sentimos solos? Dios está con nosotros. ¿Vamos contra la corriente? El Señor tira la cuerda. ¿Hay caos? Él trae el orden. ¿Hay problemas? Él lo resuelve, hermano. No somos nosotros. No podemos hacer nada. Es descansar en la gracia del Señor. Así que, hermanos, hay un salmo, el Salmo 40, que dice que afligido estaba el salmista y que hizo el Señor, pensó en mí. Qué maravilloso, hermano. Que el dueño de todo la creación piense en mí. Qué precioso es que yo abra los ojos y tal vez negligentemente se me olvide orar, salga así nomás, pero Él está pensando en mí. Es la gracia del Señor. Es su Hijo Jesucristo, que nos quiere llevar a ese reposo, hermano. No nos olvidemos. Descansemos en el Señor. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento de servir, cuando venga el momento de hacer las cosas, hermanos, lo hagamos con alegría, con contentamiento, sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Señor. Los invito, hermanos, a servir al Señor en todos los sentidos. Aquí hay servicio para todos. No es solamente la palabra, no es solamente lo público, hermano. Aquí tenemos los desayunos. Los invito este año. Si no está haciendo los desayunos, hagan los desayunos con amor al Señor. No se preocupe de la plata. Es para tener comunión, hermano, los desayunos. El local, hermano. El aseo del local es para los hermanos, para que cuando lleguemos acá, usted se sienta feliz de que los hermanos están en un lugar limpio. Los baños. Hay un jardín ahí que es parte de la localidad, no es responsabilidad del Pancho. Es de la iglesia, hermano. Ese jardín está asociado acá. Si alguien tiene talento con el jardín, venga, hermano. Si alguien quiere ir a ver un hermano, vaya a verlo, hermano. Abrácense, estimúlense, hablen, tomen once, no es necesario ir con una cátedra. Basta con sentarnos a tomar once y conversar y reírnos, porque están los hermanos juntos, solo sale la conversación. Hay tanto, hermano, por hacer, hay tanto que servir al Señor, no lo desperdiciemos. ¿Ya? Que el Señor los bendiga. Amén.